33 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Está el actual secretario gremial de la CGT y sección general de la UOM San Martín y secretario administrativo de la UOM Nacional, Osvaldo Lobato, con nosotros. ¿Cómo le va, Osvaldo? Eduardo Vitali lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la deferencia de atendernos, Osvaldo, y charlar un ratito No, con gracias a nosotros. ustedes. Bueno, le consulto sobre lo primero que quizás es lo más importante en términos gremiales, que se presentó un amparo judicial contra la reforma laboral. ¿Qué expectativa tiene usted de esta decisión del gremio luego de la Central Obrera, luego de que sea aprobada la reforma laboral en el Congreso de la Nación? Muchas expectativas porque tiene tantas variantes inconstitucionales la ley que nosotros ya en el Consejo Directivo de la CGT habíamos hablado de este tema y los asesores legales nos daban la esperanza de que muchas cosas puedan cambiar. Por supuesto que no es el tiempo de la gente, que no es el tiempo de las organizaciones, pero por lo menos el camino legal tarde o temprano nos va a dar la razón a nosotros, como sucedió con la ley ómnibus, como sucedió con un montón de leyes que carecían de constitución, y bueno, en esto creo que vamos a estar en el mismo camino. Bien, y ven acá un proceso rápido de una justicia que justamente carece de rapidez en nuestro país muchas veces. Y va a depender mucho de la exposición a la que esté la justicia, ¿no? Con la gente. No tenemos en claro si va a suceder pronto. Lo que sí tenemos en claro es que lo que va a determinarnos es muy justo y que nos atenemos al derecho. Bien, bien. Hoy escuchaba, creo que hoy fue a la mañana, que hablaba el ministro de Economía, Luis Caputo, y es loco porque una vez que se haya aprobado la reforma laboral, que uno la lee y por más que la dé vuelta y todo, decís al único que lo beneficia es al empleador y no al empleado. No hay un punto en el que uno puede decir, che, bueno, en esto está bueno para el empleado. Decía, hablaba que lo importante para que se consigan puestos de trabajo es bajar el costo laboral. Sí. Algo terrible, decía, porque si a vos el costo laboral es bajo, a vos te echan y vas a tardar muy poco tiempo en que te contraten. Mi pregunta es lo siguiente, a pesar de que se haya ya aprobado una reforma laboral que va en contra de los empleados, ¿cree que, o sea, no temen que este gobierno siga avanzando en ese sentido? Sí, por supuesto que van a avanzar, porque en realidad no tienen ni idea de lo que hacen, ni de lo que dicen. Son grotescos a la hora de declarar. Y está absolutamente claro que la reforma laboral no fue ideada por el gobierno, sino por los estudios jurídicos de las multinacionales, tanto sea argentinas como extranjeras. Y no es que todos los empresarios van a salir beneficiados, sino, por ejemplo, ADINRA, la Cámara que nuclea la mayoría de las empresas metalúrgicas PYME, no hubiera hecho un comunicado planteando que estaba en contra de la reforma laboral. Claro. Osvaldo, Joaquín Massa te saluda, gracias por estar Hola, acá. Joaquín. Dijiste, yo acá estoy leyendo una frase que para mí es contundente, me gustaría, si tenés ganas de desarrollarla un poco. Vos dijiste, la intención es quitarle derechos a los trabajadores para controlarnos porque se va a incrementar la conflictividad. Sí, totalmente. Totalmente. Te van a quitar todas las herramientas, o te quitan o te van a quitar todas las herramientas que vos tenés de reclamo, ¿sí? Entonces, con eso te van a controlar, la desocupación va a ser el gran control, nadie va a querer perder el trabajo, porque va a escasear, y contra esa situación, los trabajadores desamparados por las leyes laborales van a tener que aceptar cualquier cantidad de condiciones que van a ser tristes verdaderamente, ¿no? Y vamos a volver a la época de la esclavitud, Claro. aunque parezca la palabra muy dura, pero ellos van a decidir cuántas horas vas a trabajar, qué día vas a trabajar, cuándo te vas a tomar las vacaciones, cuándo no te las vas a tomar. Ellos van a decidir pagarte en 12 meses una triste indemnización que no alcanza para nada, porque los salarios son bajísimos, te sacan de la indemnización todos los premios que obtengas, o sea que las indemnizaciones van a ser pura y exclusivamente basadas en los salarios básicos. O sea que creo que peor no podemos estar. Pero así todo,
estoy absolutamente convencido que no van a generar un solo puesto de trabajo y que ningún trabajador que esté hoy fuera de la relación de dependencia va a poder estar en un trabajo en blanco. Totalmente. Y en ese contexto, como contraparte, digo, lo que está pasando, venimos de un paro contundente convocado por la CGT, de una movilización bastante grande el día del Congreso que hizo el Frente Sindical Unidos, el FRESU. Digo, se empieza como a gestar algo desde las bases de los trabajadores, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que uno cuando tiene la oportunidad de visitar fábricas y charlar con los compañeros, no digo que el 100%, porque hay compañeros que todavía creen que este gobierno va a llevar las cosas a mejor y no se dan cuenta que están chocando con una realidad cada vez peor, ¿sí? Sino la mayoría de los compañeros están solicitando que las organizaciones gremiales hagan algo. Claro. Lo último, por lo menos de mi parte, después estás hablando de esto de que dicen los trabajadores. Están en elecciones en la UOM, te agradecemos el tiempo porque sé que estabas yendo para una de las seccionales. ¿Con qué te encontrás cuando estás recorriendo las fábricas? Con el reclamo salarial. Y el miedo a la pérdida laboral en un contexto en donde vemos que cada vez más fábricas e industrias cierran, donde vemos que el entramado productivo nacional se va destruyendo día tras día, ¿está también en los trabajadores o es más el miedo a la pérdida salarial? No, a la pérdida salarial no hay miedo. Sucede. Es un reclamo, Claro, mejor salario, porque sí. el que tiene trabajo igual no le alcanza, no sobrevive, ese es el gran problema. Y vamos a llegar a un momento donde entre el que tenga trabajo y el que no tenga va a ser igual. Totalmente. Ninguno de los dos va a sobrevivir. Entonces seguramente ahí va a haber una gran explosión, va a estar la gente en la calle. Y esto no es un tema de leyes laborales, está absolutamente claro. Esto es un tema de un plan económico absolutamente destructivo para el mundo laboral. ¿Y por qué cree que, a pesar de este contexto que usted bien describe, en términos sociales no explotó todavía eso durante el gobierno de Milei? Porque todavía no encontramos la figura que nos guíe. Ok. ¿Y esa figura debería sumergir desde la política, desde el peronismo o indiferente? Tiene que surgir del peronismo. Yo creo que el peronismo está en deuda absoluta con la sociedad, sobre todo con la gente afín ideológicamente. Está en una deuda muy, muy importante. Por eso sigue habiendo gente que ante la no aparición de un candidato firme, de alguien que le hable claro, de alguien que le hable de verdad, es lo que va a hacer, no las críticas al gobierno actual, que eso ya lo vivimos todos los días, vamos a seguir en esta nebulosa. ¿Y alcanza el tiempo, Osvaldo, pensando en el 2027 lo que queda? ¿Se puede? Siempre se puede. La política te da esas posibilidades. Claro. El tema es encontrar a alguien que enamore a la gente, que enamore a la gente que está enojada, que enamore a la gente que está desesperada, que enamore a la gente que está triste, a la gente que está sin trabajo y a aquel que tiene trabajo y gana poco. Osvaldo, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo para los dos, cuídense. Igualmente, pasaba con nosotros Osvaldo Lobato, secretario gremial de la CGT. Tiró títulos muy interesantes. La verdad que es un placer hablar con Osvaldo, un tipo con mucho recorrido. Cero casete. No sé si yo valoro su honestidad siempre. Cero casete. 41 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ahora sí música y volvemos con otra oportunidad.